Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos iniciando lo que sería el tercer evento de este ciclo de conferencias, que ustedes, por lo menos los alumnos que ya tienen un tiempo, y los que no son alumnos pero que nos acompañan desde hace tiempo conocen, anualmente llevamos adelante de manera, yo diría ya casi sistemática, en los últimos 5 años. En este caso, como en muchos otros casos, el conferencista no es para nada un desconocido de la casa, ni una novedad. En realidad es un amigo de hace muchos años de la casa y que ha trabajado con nosotros y que sigue trabajando con nosotros más allá de sus importantes responsabilidades. Alfonso Soria Mendoza, pero para nosotros es Alfonso, desde hace muchos años, es abogado, especializado en Derecho Internacional, en Paris II, Panthéon-Assas, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Derecho Comunitario en Paris X, Nanterre. Como buen diplomático maneja francés, inglés, italiano, y tiene conocimientos básicos en árabe y alemán, y sospecho que algo de español habla también, así que no tiene problemas lingüísticos. Tiene experiencia como docente en pregrado y posgrado en facultades de Derecho y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, que es su alma mater, de ahí proviene él, y en nuestra universidad también y en nuestra facultad. Es además un amigo del Uruguay, porque en realidad Alfonso estuvo de 2004 a 2008 como consejero en la Embajada de Colombia en Montevideo. Muchos de ustedes lo recordarán cuando estaba Claudia como embajadora. Y luego tuvo, obviamente, una actuación en la ALADI de 2009 al 2010 como experto internacional en el área de servicios. Lo importante es que desde que nos abandonó, y hizo bien en ese caso de abandonarnos, ejerce el cargo de director de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, es decir, es uno de los directores que maneja una de las áreas más significativas del mundo internacional contemporáneo. Obviamente el director de Europa de la Cancillería de Colombia nos va a hablar fundamentalmente del tema europeo, ¿verdad? No tengo que redundar sobre el tema. Realmente, Alfonso, es realmente un placer que te saques de vuelta con nosotros, no solo en la conferencia, sino también en el curso que estás llevando a cabo, que llevas casi anualmente adelante, y como se dice en México, esta es tu casa. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos por su presencia en el día de hoy. Siempre a veces uno cuando están los amigos, yo aquí me siento en mi casa, muchas gracias porque siempre siento el cariño profundo. Yo creo que no tienen un mejor embajador de Uruguay en el mundo que yo. Eso sí lo digo con todo. Soy el primero que hablo, que cuando en todos los sitios que voy siempre me busco a mis colegas de Uruguay. Me siento la persona más feliz de estar acá y poder compartir. Y la palabra es compartir, porque muchas veces las experiencias que nosotros tenemos como un país como Colombia, un país que está saliendo del conflicto, un país emergente que está negociando unas estrategias internacionales bastante interesantes, estamos dispuestos a compartirlo con toda la generosidad que representa el pueblo colombiano, pero lo más importante es mi cariño por la Universidad Ort, que siempre considero que es mi casa, y por el respeto y el cariño que tengo todos hacia todo el país, que yo me niego a decir el paisito, pero el paisito que uno quiere y que uno reconoce y encuentra a los amigos de siempre. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la política, sobre los retos y los desafíos de la política exterior europea para el 2013. Quiero solamente ponerlos en el contexto si esta conferencia puede cambiar hoy, la cambié ayer y quedé un poco preocupado por la decisión del Consejo de Ministros de antes de ayer, de ministros europeos, en la cual se levantó el embargo de las armas a los rebeldes de Siria
Y ayer mismo fue un comunicado de Ryakov, con quien hemos trabajado mucho en nuestras relaciones bilaterales Rusia-Colombia, diciendo que va a continuar apoyando al gobierno sirio en temas de misiles. Entonces uno queda como preocupado porque dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer la posición unificada de Europa? Y parecería no, es una decisión que estuvo apoyada por los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y el Reino Unido, en el cual dice lo importante que es poner, en cierta manera, dotar de armamentos a los rebeldes sirios. Un poco la Unión Europea se encuentra esa disyuntiva donde dice estamos en la globalización y qué hacemos un conflicto como unión como tal, como los 27 países, o realmente si lo estamos haciendo para dos países o de una manera unilateral. Entonces, quisiera, hoy en día, cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, siempre estamos pensando en la posibilidad de generar estabilidad, paz y prosperidad. Cuando se piensa que a la Unión Europea son 27 países, lo que se busca es se busca un momento el nivelar el nivel de vida, perdón, de aumentar el nivel de vida de los empleos. Hoy en día no se puede concebir la Unión Europea sin la moneda única, a pesar que sean 16 países quienes tienen la Unión Europea. Y se trabajó sobre un mercado único basado en temas de libertades, de la libertad de movilidad de personas, de servicios, de bienes, de establecimiento, de comercio. Hoy en día pensar en la Unión Europea es pensar en un desarrollo sostenible. Estamos hablando de un crecimiento económico invirtiendo en transporte, energía e infraestructura. Nosotros no podemos dejar de pensar en la Unión Europea sino como una estrategia en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos que forman parte del posterior desarrollo, y la importancia es ver esta Europa de hoy en día de dónde viene. Si también, así como les planteo el caso de Siria, que me llamó la atención ayer, también les digo, cuando todos aquí nos damos latigazos y decimos que salga España del euro, que salga esto del euro, la gente se olvida de qué es la construcción europea. La gente se olvida que siempre vamos a tener situaciones de crisis. Y lo más importante, los ciclos, las crisis económicas son cíclicas, van, vuelven, regresan. Las personas que tienen un poco mayor de edad acá han conocido que el Uruguay hoy en día es un Uruguay próspero. Pero cuando yo llegué en el 2004 era un país postraumático donde uno conocía a la gente que vivió un proceso de crisis en el 2000. Entonces, lo más seguro es que uno tenga, como dice el presidente Santos, lo más seguro, la muerte y las crisis económicas es lo más seguro que uno tiene en la vida. Y lo importante es saber poder afrontarlos como tales. Cuando yo les digo, ¿cómo nace, para ponerlo dentro del contexto, la Unión Europea nace de una crisis de una Segunda Guerra Mundial y la importancia después de 1945 de recomponer todo el tema de las materias primas y sobre todo el desarrollo era en el carbón y el acero, y la creación de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en 1951 trae como punto de partida que 6 países, que los ven ahí ustedes, que los 3 países del Benelux, Francia, Alemania e Italia, decidieron reunirse y ver cómo podían plantearse una nueva visión y una reconstrucción de Europa. Vemos ahí que ellos surgen dentro de un problema de las protestas en Hungría y dentro de la polaridad que se estaba creando con los temas del mundo comunismo liderado por la URSS. En 1957 se firma el Tratado de Roma y a partir de ahí se establecen ciertos tipos de prioridades como una unión aduanera y una política agrícola común. Y en 1958 también se habló de la importancia que era tener todos los temas de atómicos para un mayor control. Entonces, poco a poco empieza a surgir esa idea. Ojo, entonces, si ustedes me dicen qué peor que la Segunda Guerra Mundial, donde es una iniciativa de reacción contra la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre el concepto crisis y siempre el elemento de la Unión Europea ha dado la respuesta a elementos desestabilizadores como tales y la importancia de volver a coger bajo una idea de unión e integración.
Después hay una época importante de los 60 y 69, donde aquí hay un impacto cultural. Es toda la revolución cultural y yo diría cuando vemos la generación del grupo del 68, que algunos han vivido que es es en la década de la ruptura, ruptura de valores, ruptura frente a los cánones y patrones clásicos y que nos imponía también el tema de la transición del siglo, y es ahí donde la Unión Europea retoma ciertos temas y ve la necesidad de asumir esos tipos de transiciones y cambios, y donde se da, por ejemplo, el tema surge la institucionalidad, de la importancia de la Comisión Europea, de la Comisión Europea como institución principal. Viene el tema, se fusionan los tres acuerdos y donde dicen avancemos en los temas de integración, y se hace a través del Tratado Constitutivo de Bruselas. Los tres entidades que se habían creado en la década anterior se unifican y se mantienen como tal. En 1970, en la década del 70 al 79, nosotros vemos que aquí viene el tema de la necesidad de expandirse y la manera de poder venderle a los otros socios y a los vecinos europeos que el tema de la Comunidad Económica Europea en ese momento era interesante. Y es como a partir del 1 de enero del 73 ingresan Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca. Aquí es la primera vez que los noruegos deciden no entrar dentro de esto, un poco por la situación de Noruega, de no tener muy claro para qué van a hacer entrar dentro de un proceso de integración, cuando podrían mantener igualmente nexos como país con los países escandinavos y con los países del EFTA, como estaban los países bálticos y escandinavos como tales. Y alrededor quiero recordarles que en 1973 estalla la guerra árabe-israelí. Entonces, un poco, mientras que se hace un proceso de comunidad económica en Europa, están pasando cosas que influyen en las maneras, en todo el problema de energía y todo un problema económico que va a tener Europa. ¿Se acuerdan? También viene toda la cuestión de la crisis energética con el aumento de los precios del petróleo y ahí de la OLP, y viene unas consecuencias nefastas para Europa y hay una gran fragilidad de una dependencia en los temas de mineroenergéticos frente a Europa como tal. Ya se empieza a generar un tema también que es fundamental, que es las transformaciones democráticas al interior de las últimas dictaduras en Europa. Y es ahí como cae Salazar, y es ahí como cae como la muerte de Franco en el 75 y la caída del 74 de Salazar, que impacta y ver la posibilidad de la expansión hacia el sur de Europa y una necesidad de volverse más democrática. Eso hace que en 1979 se realicen las primeras elecciones parlamentarias y a sufragio universal. Después, cuando viene el 80 y el 89, es interesante, porque si nosotros tendríamos que ver en la política exterior, nosotros veríamos, un momento todo el tema de los sindicatos y todas las huelgas, la figura de Lech Walesa en Polonia y toda la reivindicación sindical y la reivindicación de todos los temas laborales forman parte de una estrategia internacional, donde los astilleros de Gantz y todo empieza a volver todo al tema de que igualmente estamos en una comunidad económica y todo, pero los valores de los trabajadores son fundamentales. Aquí, en 1981, Grecia ingresa a la Unión Europea. Vemos cómo, desde el punto de vista geoestratégico, Grecia, que todavía hoy en día no cumple cierto tipo de criterios europeos, pero para sus diferendos en la región y por la manera de acercar y la fragilidad de la región con el tema de Israel-Palestino y los temas de Turquía y la cuestión chipriota, en cierta manera, hacen que Grecia sea un país
candidato o un país atractivo para la expansión europea. Y 5 años más tarde se da la adhesión de Portugal y España. Y a partir de ahí, en 1986, se habla de Acta Única Europea, en el cual donde se establecen el principio de las 4 libertades, y a partir de ahí, en ese momento, se sembró la semilla para hablar de una unión económica y monetaria, y la creación del Tribunal de Justicia y el Tribunal y una mejor estructura de todas las comunidades europeas. Nosotros vemos que esta década termina algo importante, que es la caída del muro de Berlín en 1989, y empiezan los 90 con todo el tema de la unificación del este y la llegada del este de todos los países del este, y donde aquí Europa tiene que mirar y tiene que extender su política exterior hacia sus vecinos, y por eso empieza todo el proceso de la posibilidad de adhesión de los países del este y hacia Escandinavia. Nosotros vemos que en 1992 se firma el Tratado de Maastricht, y a partir de ahí se conoce como el Tratado de la Unión Europea, ya se concibe la Unión como tal, y habla de la posibilidad de que se manejara la política exterior europea y los temas de seguridad común, que son fundamentales a los temas que vamos a trabajar hoy en día. El término de Unión Europea se utiliza a partir del 1 de enero del 93, y en 1995 entran Austria, Finlandia, Suecia, y nosotros vemos empieza la figura del señor PESC, que es la Política Europea de Seguridad Común, en 1997, y el Tratado de Ámsterdam en el 99 hace que en cierta manera la nueva normativa de reglamentación queden pendientes para ver hacia dónde vamos a hablar sobre los temas del euro y todo. El problema está los retos del 2000 en adelante para Europa. Y desafortunadamente los hechos del 11 de septiembre hacen que el terrorismo se convierta en un actor importante de la política exterior europea y mundial, por supuesto. A partir de acá, nosotros vemos cómo hay una evolución donde anteriormente se estaban hablando de la importancia de establecer vínculos en materia de el relacionamiento con los vecinos o con los países del Magreb o con los países del Medio Oriente como una manera de cooperación en protección de derechos humanos. Ahora hay una modificación de esa agenda y se habla de cómo vamos a luchar contra el terrorismo. Y a pesar que existan actos de terrorismo aislados al interior de Europa, pues está el tema de la asimilación de todos los temas del Islam y el Magreb, y la participación y la migración que viene de ese terrorismo en la región, y hay muchos temores a nivel de Europa. Igualmente, acá empieza a partir de 2002, entra en circulación el euro, que se consideraba el euro como un aspecto macroeconómico e importante, y hoy en día se asocia toda la política exterior de la Unión, va ligada a los temas económicos y a las crisis económicas. Entonces el euro, que debería ser una cuestión de unificación de ciertos principios establecidos en el Acuerdo de Maastricht, que eran como las tasas de inflación moderadas, límites sobre el tema de endeudamiento público y déficit presupuestario, había un sistema de control de cambios y un sistema de interés de largo plazo. Estas constituyen, a partir de ahí, forman parte de una estrategia en el cual se van a incluir los temas monetarios y la posibilidad de trabajarlos entre los primeros 15 países, después 16, hoy en día son 17. El 2004 también se toma una decisión de carácter política por parte de los países de la Unión Europea, donde se habló de la ampliación. Y es ahí donde nosotros vemos una diversidad de países que ingresan a la Unión Europea, y que es la República Checa, la República de Chipre, es decir, la parte grecochipriota, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Aquí se inician se inician las discusiones en materia de constitución europea, sin tener un éxito absoluto,
y en 2007 se incorporan los últimos países de Europa Central, que es Bulgaria y Rumania. Hoy en día la Unión Europea está conformada por 27 países y pensemos que es el gran reto de todos los que hacen las decisiones políticas en Europa, cómo hacer una política exterior de 27, si hay 27 intereses, o poder hablar de una supranacionalidad en temas de política exterior. Entonces, ese es el gran reto que tiene la Unión Europea a partir del 1 de julio, la próxima semana, no, el próximo mes. Entra Croacia como el miembro número 28 y ahora el 2 de marzo también se aceptó la candidatura oficial de Serbia, quien ha tenido problemas con el reconocimiento después de Kosovo y después de una visita de Lady Ashton en Belgrado, y un acuerdo de negociaciones entre Kosovo y Serbia se permitió la posibilidad de que Serbia entrara dentro de la Unión Europea. Entonces, aquí, si nosotros, me gustaría, ¿cuáles son las implicaciones? Después se negoció del Tratado de Lisboa en cuanto a la necesidad de la política exterior de responder a las transformaciones mundiales. Primero que todo, hay un tema. Europa debe afrontar nuevos problemas y nuevas situaciones. Creo que para nadie es una cuestión tan cierta que el tema del cambio climático forma parte de la agenda internacional. Yo creo que después de haber visto, ayer vieron la tormenta que hubo acá, o sea, aquí era una vez las alertas naranjas en el Uruguay se han aumentado. Hay que buscar el departamento de estadísticas que se han aumentado. Y si nosotros vemos el tema que en el mes de marzo hubo unas heladas en París que dejaron paralizado Alemania y Francia, y era nieve, no fue nada extraordinario, pero todo el mundo tomó por sorpresa que no era el momento. Me acuerdo que hoy en día cuando nosotros hablamos nadie sabe el manejo del agua, y el agua es el peor enemigo que uno puede tener cuando llueve y todas las inundaciones que se tienen por todas partes. Entonces, el manejo del cambio climático forma parte de la agenda, y hoy en día estamos preocupados porque es un tema que no sabemos cómo hacerlo de manera multilateral, y no tenemos todavía cómo hacerlo. La agenda de Río más 20, Río más 15, todo esto tiene en un dilema, y los objetivos del desarrollo sostenible planteados en la última convención, en la última reunión de Río, es una manera de decir, bueno, aquí estamos trabajando. Y cuando vamos al interior de la Unión Europea, los estándares escandinavos, por decir de Finlandia, Suecia, no pueden ser un poquito menos en la emisión de gases frente a los del sur. Podrían ser menos rigurosos los del sur frente a los del norte. ¿Cuál puede ser un tema en el manejo de los recursos mineroenergéticos y el desafío que tendría la Unión Europea? Segundo, está el otro problema que tiene que afrontar Europa, es el tema de la mundialización económica. Es decir, yo creo que hoy en día, cuando nosotros hablamos en Europa del tema del desempleo, y el tema del desempleo y el dumping social, pues hay que ver lo que pasó en Bangladesh hace un mes, y el tema de la industria de textiles y dónde están las cuestiones laborales, donde se plantea un momento determinado que se pensionan a los 62 años, cuando en otras partes no hay pensión y no hay posibilidad, hay que trabajar hasta los 70, 80 años hasta que lo pueda. Entonces, frente a esa mundialización, ¿cómo puede sobrevivir la Unión Europea frente a todos los cambios que hay en la mundialización económica? Igualmente, hay un tema que es fundamental y que uno no lo logra ver al principio, que es el tema de la evolución demográfica. Pero Europa es un país Europa es un continente que no se renueva. Y nosotros vemos en la evaluación, nos parece normal y pues puede ser simpático, pero países donde no hay un cambio generacional, donde no hay una tasa de crecimiento alta, donde el factor humano no genera los cambios para
todo el manejo de la cadena productiva, del consumo, los nacimientos, la educación de la gente, las universidades, todo lo que tiene que ver con el tema demográfico, pues Europa es un continente donde la gente es mayor y son gente que vive más, que tiene pensiones más largas y que el régimen solidario hoy en día no está funcionando. En el día de ayer salieron las recomendaciones de la Unión Europea para Francia, y si nosotros vemos las recomendaciones que están en todos para los países como Italia, Alemania, todo, está el aumento de la pensión de jubilación, porque es importante no dejar. Hoy en día están saliendo los Golden Boys, las personas que cotizaron 20 años y después van a vivir 30 años de pensiones, pero es necesario reformular y aumentar y ver a la realidad como está. ¿Qué soluciones tiene esto? Es decir, donde hay políticas de asimilación en temas migratorios, pero es bastante complejo. Entonces, ahora el tema de la crisis, lo primero que hace cuando uno está en crisis es no tener hijos. Entonces, todo lo contrario, hay una contracción en el tema demográfico por los temas de la crisis económica. Y tampoco hay una migración atractiva profesional que puedan hacer hijos, porque como hay crisis, pues que no hay trabajo, entonces no me voy a ir a Europa y no voy a migrar de los grupos de estudiantes como tal, de estudiantes o profesionales jóvenes. También está el tema dentro de esa Europa, el tema del abastecimiento energético, donde les toca ver cómo vamos a hacer cuando, no lo digo por el tema, por ejemplo, la competencia desleal que existe en los temas de gasoductos de Gazprom frente al proyecto Nabucco, donde la Comisión, pues seguimos trabajando con Rusia, y a pesar que violente o aparentemente viole todas las reglas de competencia establecidas en el tratado, en el tratado de Lisboa, o nosotros queremos hacer una cuestión de cumplir las normas y hacerlo todo. Pero, ¿qué es lo importante? Tener el gas ruso y todos los temas energéticos, la dependencia que hay, o hacerlo. Entonces, siempre se quedan esos interrogantes en la manera como uno puede, se flexibiliza la agenda, la política exterior, porque hay una dependencia en términos mineroenergéticos. Muchas veces les cuesta trabajo a los europeos hablar sobre imponer los temas del respeto a los derechos humanos, porque hay cierto tipo de intereses, o las cláusulas democráticas que eran obligatorias para ciertos países como América Latina, pero no utilizan el término de democracias mucho más laxos cuando son países eminentemente energéticos y que tienen recursos y están llevando a Europa como tales. Entonces, aquí es el gran dilema, y otro de los grandes problemas es los temas de amenaza y seguridad, y donde Europa hoy en día no sabe si la estrategia es que la política, de hacer una política de seguridad común basada en temas militares y castrenses, en cuerpos de paz. La experiencia ha sido muy limitada en Sudán del Sur, el programa Néstor, que es en el Cuerno de África, y otro programa que sería en Malí, pero igualmente el tema de hablar de derechos humanos sin una presencia militar y sin una cuestión de protección de la democracia y gobernabilidad es bastante complejo. Entonces ahí tienen esa indecisión porque hemos visto cuando fue las intervenciones de OTAN en Afganistán, en Irak, en la misma Libia, en reconocer los temas de Libia, ha sido un poco complejo. Y no ha sido lo que uno podría llamar victorioso, porque en últimas todo es dependiendo del vaso como sea, por lo vacío o lo lleno. Es decir, si se logró y se alcanzó a ver con cierto tipo de éxitos en la sociedad civil, pero el tema de gobernabilidad en temas de Irak, el tema de gobernabilidad en Afganistán, el tema de posibilidad está un poco entre comillas, y un poco complejo para resolverlo. Y entonces el tema de la seguridad hoy en día me hace pensar que es un tema que hay que repensar y que la Unión Europea lo va a repensar. Nosotros hoy en día en América Latina no estamos tan expuestos con el tema de seguridad, pero es que ellos geográficamente lo vamos a ver. Si está el tema Siria es un tema que puede afectar toda la estabilidad de la región.
Y hoy en día el tema de Libia como tal es un tema que un error histórico de haber apoyado a los grupos rebeldes sin ni siquiera identificar quiénes son los titulares, quiénes son los rebeldes, quiénes son, para qué se iba a apoyar un grupo rebelde, porque estábamos en contra de un dictador. Y a partir de ahí viene una reflexión profunda, porque hay una gran inestabilidad y se rompieron los equilibrios en Libia. Y hoy en día tenemos tráfico de armas y todo el tráfico de blancas y todo de armas cortas y ligeras y toda la inestabilidad de la región, de los equilibrios. Y ahora no tenemos ni siquiera gobiernos, tenemos clanes tribales que manejan ciertos sectores y manejan ciertos sectores de producción, pero no se logró una estabilidad y un tema de gobernabilidad. En todo caso, aquí lo que se busca con la reforma de la institucionalidad europea frente a una política exterior es hacer una Europa democrática y transparente, una Europa más eficaz en las acciones que tenga que tener, una Europa donde lo primordial sean los derechos y valores, la solidaridad y libertad y la seguridad. Y lo importante, se tiene que hacer de Europa un actor central dentro de la escena global. Porque hoy en día nosotros hablamos, a mí me llama la atención que nosotros sabemos quién es Angela Merkel. Conocemos todo, William Hague, todo lo que está haciendo David Cameron. Lady Ashton es menos conocida. Entonces, si los países también, hay que preguntarse si los países están interesados en ver un mayor protagonismo de la Unión Europea como tal o mantener en los Estados miembros la capacidad de actuar y resolver los temas a nivel internacional. Cuando hablamos del P5, que ayer estamos hablando del P5, en el Consejo de Seguridad, los temas un poco los que están en el Consejo y los que no están del Consejo y las reformas que se tienen para el Consejo de Seguridad. Yo diría que hoy la Unión Europea está trabajando desde el punto de vista diplomático para tener un asiento en el Consejo de Seguridad como Unión Europea. Me parece, o sea, nosotros hemos apoyado siempre desde el punto de vista de gobierno esta posición, pero lo importante no es tanto que esté ahí, sino qué puedo hacer. O sea, para qué puede hacer y qué herramientas le van a delegar en una posibilidad. Si realmente el tema de relaciones exteriores todos los temas que tengan con seguridad exterior son exclusividad de la Unión o se mantienen en los estados. Las reformas del tratado solamente, este es un cuadro, solamente se los voy a dejar y esperamos que monten la presentación, que no lo voy a hacer todo porque me parece que es mucho más importante discernir con las cosas que no se dicen, que no se dejan por escrito, pero que se dicen en público. Esta es la Europa, la situación actual de Europa. Hay una necesidad de ampliación, o sea, y realmente nos preguntamos si se necesita ampliar la Europa de los 27. Están candidatos oficiales Turquía, Macedonia, Islandia, Montenegro y Serbia, y hay una solicitud de ingreso a Albania, y también están candidatos potenciales Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Es un momento muy particular porque 27, tomar decisiones a 27, no sé si aquí ya no existen las familias numerosas como antes, en la época, pero en Colombia hay familias en países que son 14 hermanos, 15 hermanos. Entonces, para ver a qué película se va el domingo es muy complejo. Decirlo entre todos los hermanos y salir con el papá y la mamá. ¿Qué pasa una Europa compleja con tantos intereses? Entonces, yo creo que y ahí lo que se ha buscado para dar respuesta a esto es a través de la institucionalidad. Entonces, nosotros vemos donde cada una de las instituciones va a tener una prerrogativa, y les voy a mostrar a simple vista acá, donde tenemos la Comisión Europea, donde tenemos el Parlamento Europeo, donde tenemos el Consejo de Europa y otros órganos que están en el Consejo Europeo: Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de Regiones, el Banco Central Europeo y el Banco de Inversiones. Aquí lo importante es que la Comisión Europea siempre representa y defiende los intereses de la Unión Europea en su conjunto.
Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos tocó negociar el Tratado de Libre Comercio, no, perdón, no se llamaba así, se llamaba Acuerdo Multipartes Unión Europea, Perú y Colombia. Nos tocó siempre trabajarlos con la Unión Europea. Hoy en día, de manera común decimos TLC, Unión Europea, Colombia, pero al principio era un acuerdo multipartes. Les voy a contar por qué. Porque la Unión Europea siempre ha querido trabajar bajo los conceptos de integración, pero nos fue imposible negociar con los países de la CAN. Es decir, en ese momento era Ecuador, Bolivia, Venezuela al principio, Venezuela después ya se retiró de la CAN, pero era importante estratégicamente para los países que queríamos hacer un tratado de libre comercio, entonces por eso lo llamamos Acuerdo Multipartes, Unión Europea, Colombia y Perú. Afortunadamente son como casos a seguir muchas veces cuando impiden que cierto tipo de modelos que son válidos, pero que no son los de las políticas nacionales. En el caso de Colombia, quería avanzar con la Unión Europea de una aproximación estratégica, entonces se negoció este acuerdo multipartes, desconociendo los temas de la CAN, que funciona para otros temas. Entonces, siempre aquí la comisión es el órgano que es, yo diría, que maneja administra todo, es la parte técnica. A nosotros nos pasa algo particular con la comisión, porque muchas veces, y es la experiencia que le digo del día a día, nosotros hemos trabajado en países como Eslovaquia, Eslovenia, y nosotros allá, cuando llegamos a decir, mire, nosotros hablamos con la comisión un programa de un acuerdo de cooperación que hizo el comisario Tajani en la visita a Colombia para mejorar las pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros vemos, cuando llegamos a Eslovaquia, a Bratislava, a hablar el tema y a decir, bueno, ¿con cuántas mini pymes de Bratislava vamos a trabajar? Ahí no lo conocen. Entonces hay un tema de comunicación y dificultad, y sobre todo países como nosotros, como Colombia, que hemos impulsado y hemos profundizado nuestro relacionamiento, no solamente con la Unión Europea, sino con los 27 países de la Unión Europea, nos ha costado trabajo que la Comisión baje a ciertos países. El relacionamiento es fácil cuando uno va a Gran Bretaña, pues la relación, hay embajada de Gran Bretaña en Colombia, se trabajan los temas mucho más fáciles, temas de seguridad, todo. Pero cuando uno va a países que no tienen representación diplomática y forma parte, por ejemplo, nos pasa lo mismo en Lituania, en Letonia, en Estonia, nosotros no encontramos que lleguen todas las cuestiones de la Unión Europea en temas de política exterior. Sí, los temas generales van, pero cuando uno está buscando, por ejemplo, yo le voy a... Colombia, hoy es miércoles, mañana jueves, vamos a tener una decisión muy importante que es la invitación de la OCDE a que Colombia forme parte de este club de las buenas prácticas con sede en París. Entonces, para nosotros, dentro de los miembros de la OCDE, hay países que son importantísimos, con los cuales son europeos, Estonia, con los cuales no tenemos tenemos un buen vínculo diplomático, pero no del día a día. Entonces nos toca ir a Estonia, y el canciller de Estonia estuvo en Colombia hace 3 semanas, o ver el apoyo que tenemos en países como Finlandia, otros donde geográficamente o geoestratégicamente nos gustaría estar, pero por imposibilidad del recurso físico y económico, el recurso humano y los presupuestos no alcanzan. Entonces ese es uno de los temas de ver si la comisión hace su trabajo y lo socializa con todos los estados. Entonces muchas veces los estados nos dicen, no pasen por la comisión, pasen por uno. Entonces uno a veces se queda en el gran dilema de saber si todo lo que se trabaja a nivel comunitario realmente llega a los 27 países, hoy próximamente 28. Entonces nuestro interés es, por ejemplo, podría, sin decir nada, cuando uno tiene una candidatura a nivel multilateral, pues lo que votan no es la Unión Europea, sino votan 27 países en el seno de Naciones Unidas. O acaba de pasar, nosotros tuvimos en la candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la OIT. Entonces, trabajar en Hungría para el voto, o sea, uno no lo puede canalizar a través de la comisión, sino de país. Entonces, muchas veces, a pesar de estar la estructura, a pesar de trabajar todas las negociaciones con la comisión, como países siempre vamos a ir a la parte bilateral y vamos a hacerlo todo. Entonces, esto funciona, pero igual lo hace. ¿Qué otro tema que es importante, por ejemplo, es la composición del Parlamento Europeo?
adelantar porque el Parlamento Europeo ahora nos dicen, y también lo digo desde el punto de vista de la aplicación, el tratado, este acuerdo multipartes, Colombia, Perú, Unión Europea, nos tocó pasarlo por el Parlamento Europeo. Entonces, como colombianos y como Cancillería colombiana, nos tocó hacer un gran trabajo de lobbying y presencia ante todos los grupos parlamentarios. Entonces, muchas veces uno pregunta, y el presidente Martin Schulz estuvo en Colombia y hoy había unas declaraciones de él hoy sobre el tema político, social de la región y todo. Entonces, toca uno trabajar en el Parlamento Europeo y ver para que ellos aprueben el tratado. Aquí nosotros vemos la composición, hoy en día está en el PP, el Partido Popular, que tiene un 36%, el Partido Popular Europeo, perdón, que tiene un 36%. Está también el Partido de Alianza Progreso Socialista y Democrático, que es la ideología socialdemócrata, que es un 25%. Está el ALDE, que es el liberalismo de centro, 11%. Los partidos verdes, ALE, Alianza y Libre Europea, que es los ecologistas y regionalistas, un 7%, están los conservadores, es euroscépticos, un 7%, está el comunismo de izquierda, un 5%, y están los ultraderechos y euroscépticos, un 4%, e independientes, 4%. Entonces, siempre es para los temas hoy en día hay una mayor participación política en la toma de decisiones de la Unión Europea y muchas de las cosas hay un control, les voy a mostrar, es un poco complejo ahora, pero es el tema de la codecisión y el tema de la decisión, pero hay un mayor control por parte del Parlamento Europeo y nosotros vemos que la representación de los ciudadanos está en el Parlamento. El Consejo de Europa siempre da las direcciones de carácter política de la Unión Europea y ahí nosotros vemos donde la Comisión representa los intereses de la Unión y el Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos. Esto es un tema que hoy es como lo complejo que es en la toma de decisiones, que poco a poco uno no sabe si Europa es un poco más democrática la repartición en las decisiones, pero lo hace un poco complejo en materia de ejecución de políticas o de relacionamientos. Nosotros nos tocó en la experiencia colombiana trabajar no solamente con parlamentarios, con la Comisión, con el Parlamento, hacer acuerdos. Es más, el Parlamento siendo la potestad, que es una cosa curiosa, siendo que es una potestad de la Comisión negociar un acuerdo, los acuerdos de libre comercio, el Parlamento Europeo de manera unilateral solicitó a Colombia que hiciera una hoja de ruta en materias de protección de derechos humanos y derechos sindicales. Entonces, eso significa una renegociación de carácter política y para ciertos temas que consideraba el Parlamento que no eran suficientes en los acuerdos de libre comercio. Y muchas veces no hay que olvidar que los parlamentos responden a unos criterios políticos y a unos votos y a unas cuestiones. Colombia, lo que hicimos en ese momento fue presentar nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, donde están todos los órganos de concertación y consultas previas con toda la parte civil, en los temas de géneros, conflicto, de género, temas sindicales, temas de afrodescendientes, raizales, indígenas y todos los temas que tienen que ver con la protección de los derechos humanos como tales. En todo caso, siempre, este tipo de decisiones que son, la manera de toma de decisiones que son bastante complejas al interior, hace que de cierta manera se refleje una cierta fragilidad en la toma de decisiones para buscar consensos en temas internacionales esenciales e importantes. Entonces uno ve porque no sabe el parlamentario siempre está respondiendo a sus votantes. La comisión es una cuestión técnica y que muchas veces, y están también los gobiernos representados en el Consejo Europeo donde tienen posiciones frente a temas. Entonces eso hace en cierta manera un poco complejo el tema, pero no imposible, pero eso significa concertarlo. Cuando nosotros hablamos que sea hacer un briefing solamente de que todos los temas y las políticas y actividades de la Unión Europea, todas hoy en día tienen una connotación de carácter internacional. Todos los temas que ustedes manejen en materia, por ejemplo,
de competencia, todo lo que tiene que ver con los temas de competencia tiene un efecto a nivel internacional. Cuando, no es el hecho de que se esté haciendo, se prohíba la fusión de Airbus con otros o el manejo que hace las tarifas de Airbus, sino lo que tiene, como está interconectado hoy en día con el tema de la globalización económica, entonces todos los temas están interconectados y todos tienen que tener un efecto internacional. Otro tema podría ser el tema de pesca. Si nosotros, todo el problema que hay entre los pescadores españoles y los pescadores portugueses por las cuotas de pesca, y por esa razón, hoy en día, a nivel de Naciones Unidas, estamos trabajando en los convenios de pesca para limitar un poco el tema de atunes, el tema todo. Siempre, a pesar de decir no, lo manejamos de manera interna, siempre va a tener una connotación en el ámbito internacional. ¿Y cuáles son los retos hoy en día para toda la expansión y la región en Europa? Yo quisiera decirles que la verdad que pues países como Croacia ya están en el tema, pero quisiera llamar la atención de Turquía. Turquía para nosotros, para Colombia, después con la visita del presidente Santos en octubre del 2011 a Ankara y con el encuentro con el presidente Gül, y con la próxima visita del canciller de Turquía, el ministro Davutoglu, el próximo 17 de junio a Bogotá, nosotros pensamos que Turquía es el país clave en la región. Hoy en día, porque el tema de la estabilización y todos los temas políticos internacionales, el tema de Siria, el tema de Rusia con los temas energéticos, el tema todo pasa por Turquía. Hoy en día nosotros hemos visto después del conflicto de Siria y todos 2 años que llevamos entre apoyar rebeldes o apoyar un régimen de Saad, el tema la llave la tiene Turquía, porque Turquía podría en cierta manera trabajar el tema que es el panislamismo frente a la división que existe en el panarabismo. Entonces, hoy en día, y la Unión Europea encuentra dificultades en poder relacionarse con Turquía por el tema de Kurdistán y por una cuestión de la protección de los derechos humanos, a pesar de que Turquía hizo las aproximaciones para ser miembro. Hoy en día, la lectura que tengo yo como un simple ciudadano, un simple lector, es que Turquía no tiene ningún interés de entrar a formar parte de la Unión Europea, y este interés es porque la mayor facilidad y la manera como está trabajando en la región, y después del fracaso de las decisiones en Irak y después de los temas de Afganistán, Turquía puede posicionarse para trabajar los temas de seguridad en la región de una manera mucho más activa, y Turquía puede trabajar en los temas centrales y la recomposición de la región como tal. No se le olvide que es el ex imperio otomano, y que igualmente tienen percepción de imperio y la posibilidad de mantener al estilo dentro de la cultura y políticamente en la región. Si nosotros vemos Macedonia, ha tenido Macedonia es un país que tiene problemas con Grecia, y no creo que sea todavía la posibilidad de que Macedonia entre dentro de la Unión Europea. Todavía está en un proceso de transición a una economía de mercado y una estabilidad política. Después nosotros vamos a ver Islandia. Es un país que con la crisis económica y todos los bancos islandeses y la quiebra, hoy en día se acerca más a formar parte de la Unión Europea. Yo creo que Islandia de aquí al próximo año solicita su ingreso. Pues es una isla de 300.000 personas donde tenía su know-how el sistema bancario, un poco como paraíso fiscal, y el tema de pesca. Entonces ahí puede negociar con la Unión Europea, pero creo que su adhesión se prevé para el 2013. Cuando nosotros hablamos de Montenegro, también un país de 800.000 habitantes, que está en todo en post-conflicto, después de toda la situación de la guerra de Bosnia y Herzegovina a comienzos del 90,
fue un poco complejo su llegada, pero es una transición de un país pequeño que no incluye problemas. Y Kosovo también tiene un problema de gobernabilidad hoy en día y el tema del todo el tráfico de órganos y todo el tema del narcotráfico, que hay un poco, entonces hasta que no subsane todo, no podría entrar. Y hay países que realmente no están interesados en ingresar a la Unión Europea como Noruega y Suiza, porque no lo necesitan y no necesitan tener todo, no necesitan entrar todo. Creo que no voy a concluir en 5 minutos, no. Solamente quisiera decirle, no, porque aquí podemos hablar todo. A mí esto me gusta y no me gusta porque no me permite la flexibilidad que me gusta. Hay un tema que es sobre la crisis europea. Entonces, sobre todo a los estudiantes, por favor, hagan una lectura. No es que me quiero salir del euro o que me salga del euro o que no. O sea, el tema de la crisis económica está en que hay una deuda soberana europea muy alta, donde los países tienen un patrón fiscal similar, pero no disponen de un tesoro común. Es decir, ya los bancos centrales donde acuñaban sus monedas, todo, sus crisis pueden hacer. Hay una política monetaria que impide imprimir dineros y también los países impide devaluar, no hay monedas con que devaluar, no hay que hacerlo. Y los países afectados son Grecia, Irlanda, Chipre y Eslovenia. Y hoy en día quiero llamar, antes de terminar, la importancia de que a la Unión Europea se le dio el Premio Nobel de la Paz. Entonces, este reconocimiento del 2012 coincide con una reconciliación, los avances que ha hecho en paz, reconciliación, democracia y derechos humanos. Y creo que es un reconocimiento a lo largo, y es lo más anecdótico, es el Nobel de Paz en los momentos en que en todas las crisis que hay al interior de el manejo de la primavera árabe en Egipto, el tema en Libia, el tema en Siria, el conflicto latente en Palestina e Israel, o sea, evidente, y todos los temas que tiene la Unión Europea, pero igualmente han sido propulsores de valores y derechos humanos, todo. Aquí creo es la 21ª vez que se da el premio Nobel y después todo. Hoy en día, ¿qué le toca a la Unión Europea? Y vuelvo con lo que termino. Y voy a terminar acá, y les dejo la presentación, lo que me hace falta en la otra parte, es decir, que la política exterior, y mi gran pregunta es si existe una política exterior para el 2013 en el cual sea solamente una iniciativa de los Estados miembros o puede existir una política o puede proyectarse como una política exterior para el 2013, un gran desafío, hacer una renovación y un replanteo de muchos temas. Aquí, de los temas los cuales siempre la Unión Europea es importante, es la promoción de los derechos humanos, la democracia y la promoción. Esas son cláusulas que sí van a estar dentro de los procesos, pero hoy en día los temas ambientales, el tema económico, de la globalización económica, sí alcanzan a jalonar y hacerlo todo. Son grandes retos que se tienen que hacer. Y otros de los temas que se preguntan, si para fortalecer las acciones en materia de política exterior, uno tendría que utilizar los temas militares, como la OTAN o como todo, para tener una verdadera injerencia y una posibilidad de solución de los conflictos como tales. Y también mi gran pregunta es que muchas veces si el concepto democrático se aplica a todos. Nosotros por tradición somos democráticos en América Latina y nos gusta, pero muchas veces si la decisión de pensar hoy en día una reconstrucción de Siria o una reconstrucción de Libia o una post-conflicto de la primavera árabe en Egipto, es el concepto de democracia, es el aplicado, el valor europeo y el concepto democrático dentro de Europa como se mira como todo. Y solamente estoy dispuesto a las preguntas. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Una hermosa recorrida por una problemática que yo me voy a permitir resumir de manera telegráfica.
Alfonso nos habló, digo, para que las preguntas se encuadren en esto. Primero, el desafío que tiene Europa en reencontrar el crecimiento económico. Lo vemos todos los días en el diario de la mañana. Segundo, el desafío del crecimiento demográfico, que los procesos de inmigración paliaron durante un tiempo, pero que presumiblemente en el futuro no podrán hacerlo. El desafío de la gestión ambiental, tercer desafío que me parece fundamental para Europa. El desafío de la creación de una defensa europea. Europa dijo, están los Estados Unidos que nos cuidan las espaldas, no gastamos un peso o gastamos muy poco, y resulta que Estados Unidos, por lo menos desde la presidencia de Barack Obama, ha decidido que si puede no meterse, no se mete. Y entonces los europeos han perdido 30 años para desarrollar realmente lo que es un sistema de defensa europeo, del cual se habla desde hace por lo menos 30 años. Y por último, el gran desafío, es el desafío de la unidad política. Ingresan en el terreno de la supranacionalidad, como lo planteaba Alfonso, o permanecen un tiempo a definir en la categoría de bloque de unidades nacionales que trabajan en un sistema de convergencias más o menos, como se decía hace unas décadas, de geometría variable. Ante ciertos temas se juntan estos, y ante otros ciertos temas se juntan esos otros. Me parece que estos 5 desafíos cubren en buena parte, no todo lo que dijo Alfonso, pero encuadran lo que se puede discutir a propósito de la excelente intervención de nuestro colega Alfonso. Bueno, sin más, las preguntas, por favor, a través del audio. Digo mi nombre, bueno, mi nombre es Deora, bueno, yo tengo una pregunta acerca de la postura de la Unión Europea ante la cooperación para los países en desarrollo, si tienen alguna política específica sobre eso y cuál es. La cooperación es uno de los ejes centrales de la Unión Europea. Generalmente ellos al principio lo que hicieron fue la cooperación de los países ACP, África, Caribe y Pacífico, donde tenían un manejo de ayudas económicas, y hoy en día también se ejerce otro tipo de cooperaciones y donde la cláusula de derechos humanos, la cláusula democrática, la protección del medio ambiente son elementos importantes dentro de esa cooperación. Pero quiero llamar la atención de un tema que para ustedes le pareciera importante, pero que para nosotros es importante. Yo creo que lo ideal hoy en día es hablar de los temas de cooperación sur-sur, porque los países emergentes, tales como Colombia, tales como Vietnam, como Egipto, como Turquía, como todos estos países, son países en los cuales nosotros podemos intercambiar cooperación y podemos ser complementarios. Entonces ya se cambió el criterio en los años 60, 70, donde me dan plata y yo construyo una carretera que nunca termino, porque la experiencia nos ha dicho que una consultoría para contratar a un consultor, para poder interpretar la consultoría, y no se ve nada. Hoy en día, con las fortalezas de cada uno de los países, se está haciendo. Y déjeme decirle que África no es ningún país pobre. O sea, hoy en día, cambiemos la mentalidad. En las riquezas donde están en África, hoy en día, si usted va a países como Angola, hay grandes diferencias. Pero hoy en día, Angola fácilmente puede hacer la cooperación y puede tener los temas energéticos en temas de comercialización de diamantes, de todo eso. Si bien es cierto, hoy en día la Unión Europea le ha tocado modificar el concepto de cooperación, porque ya con crisis no hay plata, hay que ser creativos, pero lo importante es crear esas redes de cooperación entre los países. Uno lo mira en la iniciativa Petrocaribe, que es la cuestión de petróleo en el Caribe que lidera Venezuela. Es bastante interesante, porque es recursos mineroenergéticos para el Caribe. Pero hoy en día los temas no es solamente la plata, sino la importancia, el intercambio que pueda tener, la transferencia de tecnología, y todo el éxito de la cooperación sur-sur hoy en día está en la transferencia del conocimiento como tal.
Hola. Em, para salir de la crisis de los años 30 se aplicó el New Deal, conocido New Deal, y ahora se está hablando de un nuevo New Deal, que no tengo muy claro en qué consiste y no sé bien, pero quería preguntarte de eso. Quiero saber de qué se trata la nueva teoría del nuevo New Deal que se puede aplicar para salir de la crisis económica de Europa. A mí me da pena, pero el nuevo deal no tengo ni idea. No, perdón, me da pena con usted, pero no. Lo que yo considero, o sea, lo que es importante ver hoy en día es que para poder salir de una crisis, uno tiene que generar opciones para salir de la crisis. Y creo que no son las rupturas en el momento o sea, no es salirse de acá o no son rupturas, sino es rigorismo económico. Yo no soy economista, soy abogado, pero puedo ver que hoy en día hay países que, si bien o mal, con todo el proceso de la troika que se les ha aplicado a Portugal, salen dignamente. España, por ejemplo, le toca reducir más el gasto, aumentar la edad para la jubilación. Le toca generar otro tipo de relacionamiento y opciones en temas de cooperación, pero no es la idea, la solución no es salirse como quieren muchos. Hay muchos premios Nobel que dicen que le apuestan a cuándo se van a salir los países de la zona euro para poder tener un manejo de la política económica y monetaria y poder financiarse con devaluaciones, con todo esto. Pero yo creo que el rigorismo y las no rupturas son los que llevan a los procesos. Yo lo puedo decir por mi país, es decir, Colombia es un país, hay un crecimiento del 6% anual del PIB y eso que estamos todavía en conflicto, es decir, pero donde hay condiciones estables y claras para los inversionistas. Hay un respeto por el estatuto de la protección de la protección de la inversión. Hay un modelo de libre mercado y tratamos de no subsidiar y no hacer todo sino de las normas de mercado. Entonces son modelos económicos que hacen, pero espero que el New Deal lo voy a buscar cuando llegue a mi casa. ¿Qué otra pregunta? Gracias. Manuel Vieira. El profesor Bonilla sintetizó muy bien, bueno, las crisis y los desafíos que enfrenta Europa. Evidentemente, los momentos de crisis y sus desafíos van a llevar unos cuantos años. Eso naturalmente provoca un crecimiento del euroescepticismo. ¿Cómo ve usted el tema del euroescepticismo, particularmente en Gran Bretaña? Sí, o sea, muchas veces el tema está como... Pensemos, yo soy el ciudadano alemán común y corriente, donde veo a la canciller Merkel tratando de resolver los temas de Portugal y los temas de España y con la plata de mis impuestos. Entonces, esos son euroscépticos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Bratislava y a mí me llamó la atención que Eslovaquia fue el único país chiquitico que no votó el primer rescate para Grecia. Y no lo votó porque dijo, pero es que aquí la gente trabaja y paga impuestos. O sea, yo tengo un deber y le decía a la gente del gobierno, deber con todos mis ciudadanos que ha sido juicioso, que pagan los impuestos, y aquí todo, y en Grecia nadie paga nada, y es un desorden, y me toca a mí entrar a pagar y ajustarme el cinturón por ellos. Entonces, yo creo que el trabajo acá es como los trabajos que se hace post-conflicto y post-crisis en Europa. Yo creo que la Unión Europea es fundamental para los 27 países. Y creo que hoy en día hay que trabajar más en la presencia de Europa y en la percepción de Europa como un todo. Y ese como todo lo vamos a ver reflejado en posiciones comunes, en valores comunes, como es el tema de la democracia, el respeto a los derechos humanos, todo eso. Entonces, por ahí hay que trabajar. Pero hoy en día hay mucho, sobre todo en los países que están bien económicamente, no toda Europa está en crisis. O sea, en Finlandia, a pesar que se bajó el crecimiento, o en Suecia, a pesar que se bajó el crecimiento, o en la misma Polonia, a pesar de estar el crecimiento, hay una expansión en la economía.
y hay unos buenos índices como tales. Realmente son los países que fueron ayudados al principio del sur en la reconversión de Europa. Pensemos en los países del sur y que después de la reconversión sacaron los fondos europeos y no, pues, todo, mucha infraestructura, mucho todo, pero las cadenas productivas un poco lentas. Pero yo creo que el euroescepticismo hay que combatirlo con los valores y principios de la Unión Europea. Un crecimiento más, o sea, más países europeos va a ser mucho más complejo, pensando que de pronto ingresen Serbia, todos los ex repúblicas federal de Yugoslavia, y eso va a ser mucho más complejo. Hoy en día, por ejemplo, ahora el tema del referéndum que lanzó David Cameron en Gran Bretaña. Gran Bretaña de por sí siempre ha sido un poco reacio a los temas de Unión Europea, que no adoptaron la Unión Económica y Social, los temas, o sea, porque quieren mantener, históricamente, ha sido un imperio, históricamente es una isla, o sea, perdón, geográficamente es una isla, y siempre ha mantenido sus diferencias. No significa que no apoyen, sino marcar la diferencia como tal. Y yo creo que es una cuestión, una jugada política, pero vamos a ver cómo evoluciona, todo depende de la situación. Pero los ingleses no han puesto la platica para ayudar ni a Grecia ni a España, sino han sido los alemanes quienes han estado ahí. Ni mismo en el caso de Chipre tampoco. Entonces, pero es una percepción histórica, que uno no cambia la historia, pero sí hay un apoyo a la institucionalidad y un apoyo a todo. Pero sí les toca trabajar desde el ciudadano común y corriente. ¿Quería decir algo por acá? Ya, complementando un poquito sobre el euroescepticismo, me parece importante. Primero, con respecto a Inglaterra, recordar una anécdota de mis años de estudiante en París, que imitábamos una transmisión de la BBC que decía, gran tormenta sobre el Canal de la Mancha, el continente está aislado, ¿no? Esa es la visión del mundo que genera Inglaterra desde siempre. Pero entonces, el euroescepticismo es mucho más amplio que el tema inglés, ¿no? Dentro del contexto natural de austeridad que una situación como la actual impone a Europa, me parece igual que cuando escuchamos la voz de Alemania, no parece recordar el propio ciudadano alemán que si Alemania tuviese que exportar en marcos y no en euros, los Mercedes-Benz costarían 3 veces más grandes. Es decir, la presencia de Grecia, la presencia de Portugal, la presencia de los países del sur está desvalorizando la moneda de manera que le permite ser una gran potencia exportadora, porque precisamente esos pobres del sur que están funcionando mal le están sacando valor al euro. Yo quiero ver cómo hace Alemania para exportar en marcos si es que el euro... Entonces, todo esto no son tomas de posiciones, son verdaderos problemas. Y por lo tanto, me parece que lo que tiene que hacer Europa, como remato, como decía Alfonso, tiene que encontrar en sus herramientas institucionales una solución para un problema que es efectivamente complejo, porque además son muchas situaciones distintas, no son idénticas ni la de Grecia, ni la de Chipre, ni la de Portugal, ni la de Irlanda. Entonces, acá es un trabajo complicado. Y bueno, y políticamente hay responsabilidad de aquellos líderes políticos o partidos que lucren con una situación de crisis para impulsar el euroescepticismo, por lo menos en mi opinión. Perdón por interrumpir. No sé si hay más preguntas. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al expositor y será... Perdón, solamente a los estudiantes, antes que se vayan. Yo quiero que ustedes consulten, que es fundamental, esta publicación que tenemos de la Cancillería, se llama Colombia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2011-2012. Aquí está toda la experiencia y todo el programa de Colombia, lo vamos a dejar en la biblioteca, lo voy a dejar también por CD-ROOM para que puedan publicarlo. Consultarlo, y me parece que ustedes pueden ver todo lo que Colombia, cuando llegó al Consejo de Seguridad como miembro no permanente, tenía un programa focalizado en los temas de Haití, y nos tocó vivir toda la primavera árabe, y estábamos en las sanciones para Sudán e Irán, y ver todos los esfuerzos diplomáticos que se hicieron. Estas son las memorias, y me gustaría compartirlas y que fuese la posibilidad que cuando Uruguay
lance su candidatura, que sé que no un futuro próximo, pero sí en esta década, en la próxima década, podamos compartir las experiencias surgidas en los temas el tema del ámbito multilateral y en Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.